Hola, me llamo Carla Mendoza y tengo 58 años. Vivo en Cochabamba, en una casa sencilla del barrio de San Antonio, rodeada de geranios que cuido cada mañana como si fueran lo único que me mantiene cuerda. Hoy voy a contarles una historia que guardé en silencio durante más de 25 años. Una historia sobre un amor que no debió existir, sobre secretos que pesan como piedras en el pecho y sobre cómo a veces conocer la verdad te cambia para siempre. Si alguna vez amaron a alguien que después se convirtió en otra persona, si alguna vez cargaron con un secreto tan grande que sentían que los iba a ahogar, tal vez encuentren algo de su propia historia en la mía. Soy profesora jubilada ahora. Di clases de historia durante 30 años en una escuela pública. Nada extraordinario, nada que llame la atención. Y justamente así quise vivir después de lo que pasó, discreta, tranquila, invisible. Tengo 2 hijos, ya adultos, que viven en Santa Cruz con sus propias familias. Los veo poco, pero está bien así. Hay cosas entre nosotros que nunca les he contado, sombras que prefiero que no conozcan. Sé que muchas de ustedes que me escuchan han amado a hombres complicados. Tal vez amaron a alguien antes de que el poder lo cambiara. Tal vez guardaron secretos que les quemaban la garganta cada vez que veían su nombre en las noticias. Yo me hice esas preguntas cada día de mi vida desde 1998 y recién ahora, después de tanto tiempo, me siento lista para hablar. Déjenme llevarlas de regreso a ese año. Yo tenía 31 años y vivía en Cochabamba, trabajando como profesora en una escuela del Valle Alto. Acababa de divorciarme hacía un año de un matrimonio que se había desgastado lentamente, sin drama, solo con el cansancio de 2 personas que ya no tenían nada que decirse. Mi exmarido era ingeniero, un hombre bueno, pero distante, que pasaba más tiempo en las minas del altiplano que conmigo. Cuando nos separamos, fue casi un alivio. Me quedé en Cochabamba con mis 2 hijos, Sebastián, que tenía 8 años, y Valeria, que tenía 5. Vivíamos en un departamento pequeño pero luminoso cerca del mercado. Yo daba clases en la mañana y por las tardes daba tutorías privadas para completar el sueldo que nunca alcanzaba. Mi vida era predecible, rutinaria, segura. Y honestamente, después del matrimonio fallido, la previsibilidad me parecía un regalo, hasta que lo conocí a él. Fue en agosto de 1998, durante una manifestación de cocaleros en la plaza principal de Cochabamba. Yo no había ido a apoyar la protesta. Había ido porque necesitaba cruzar la plaza para llegar al banco antes de que cerrara. Pero la multitud era tan densa que me quedé atrapada entre la gente. Había cientos de campesinos del Chapare, hombres y mujeres con rostros curtidos por el sol y las manos endurecidas por el trabajo. Llevaban pancartas, gritaban consignas contra la erradicación de la coca, contra las políticas del gobierno, contra Estados Unidos. Y entonces lo vi. Estaba parado en una tarima improvisada con un megáfono en la mano. No era alto, tal vez unos 70, complexión robusta, piel morena, cabello negro con algunas canas incipientes. Vestía una camisa a cuadros gastada y jeans. Nada llamativo, nada que te hiciera pensar que estabas viendo a alguien importante. Pero cuando empezó a hablar, todo cambió. Su voz era potente, segura, llena de una convicción que te llegaba al pecho. Hablaba en castellano y luego en quechua, mezclando ambos idiomas, con una naturalidad que hipnotizaba. Hablaba de dignidad, de los derechos de los pueblos originarios, de la coca como planta sagrada, de la soberanía boliviana. Yo me quedé ahí parada, olvidando completamente el banco, olvidando que tenía que recoger a mis hijos, solo escuchando.
Había algo en él que era magnético. No era guapo en el sentido convencional, pero tenía una presencia que llenaba todo el espacio. Cuando terminó su discurso, la multitud estalló en aplausos y gritos. Él bajó de la tarima rodeado de otros dirigentes y empezó a caminar entre la gente, saludando, escuchando, conectando. Y entonces nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, tal vez menos, pero sentí algo, una chispa, una corriente eléctrica, algo que no había sentido en años. Él siguió caminando y yo me quedé ahí parada como una tonta, con el corazón latiéndome más rápido de lo normal. Esa noche no pude dejar de pensar en él. Le pregunté a una compañera del trabajo, que era más metida en política, quién era ese hombre. Me dijo que se llamaba Evo Morales, que era el líder del movimiento cocalero, que había sido diputado y que ahora estaba organizando resistencia contra las políticas de erradicación forzosa. Me dijo que era poderoso en el Chapare, que la gente lo seguía, que tenía carisma. Me advirtió que también era controversial, que muchos lo consideraban un radical peligroso. No le hice caso a la advertencia. 2 semanas después volví a verlo. Esta vez fue en un foro sobre derechos indígenas en la universidad. Yo fui porque genuinamente me interesaba el tema. Era profesora de historia y estaba diseñando una unidad sobre movimientos sociales en Bolivia. Él era uno de los panelistas. Lo escuché hablar durante casi 1 hora. Hablaba con datos, con pasión, con una claridad impresionante sobre la marginación histórica de los pueblos originarios. Cuando terminó el panel, me acerqué a preguntarle si podía recomendarme bibliografía para mis clases. Me miró con esos ojos oscuros y directos y me preguntó si yo enseñaba la verdad o la versión oficial. Le respondí que intentaba enseñar la verdad, aunque a veces no sabía bien cuál era. Sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír y ¡pucha! Esa sonrisa cambió algo en mí. Me invitó a tomar un café después del evento. Acepté sin pensarlo demasiado. Nos sentamos en una cafetería modesta cerca de la universidad. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre su infancia en 1992, Orinoca, sobre crecer en la pobreza extrema, sobre emigrar al Chapare con su familia buscando una vida mejor. Me habló de trabajar en los cañaverales, de cultivar coca, de ver cómo los militares y la DEA trataban a su gente como criminales por cultivar una planta que había sido sagrada durante milenios. Yo le hablé de mis clases, de mis hijos, de mi divorcio, de mi intento de entender un país que siempre me había parecido fragmentado y complejo. Él me escuchaba con una atención total, como si cada palabra que yo decía importara. No era condescendiente, no me trataba como una cara ignorante de la ciudad, me trataba como una igual. Cuando nos despedimos esa tarde, me dio su número de teléfono escrito en un pedazo de papel. Me dijo que si alguna vez quería conocer de verdad el Chapare, que lo llamara. Pasaron 3 semanas antes de que me atreviera a llamarlo. Lo hice una noche después de acostar a los niños, con el corazón latiéndome como si fuera una adolescente. Contestó al tercer timbre. Su voz sonaba cansada, pero se animó cuando le dije quién era. Conversamos por casi 1 hora. Él estaba en una comunidad organizando un sindicato. Me contaba sobre las reuniones, sobre las estrategias de resistencia pacífica, sobre los compañeros que habían sido arrestados. Yo le contaba sobre mis clases, sobre mis estudiantes, sobre la dificultad de enseñar historia crítica en un sistema educativo que prefería las narrativas simples. Esa fue la primera de muchas conversaciones telefónicas. Hablábamos 2 o 3 veces por semana, siempre tarde en la noche, cuando él terminaba sus actividades y yo ya había puesto a dormir a mis hijos. Fue en noviembre
cuando finalmente volví a verlo en persona. Él tenía que venir a Cochabamba para una reunión con otros dirigentes sociales y me pidió que nos encontráramos. Esta vez cenamos en un restaurante popular del mercado, nada elegante, solo un lugar donde servían buena comida tradicional. Pedimos pique macho y cerveza. La conversación fluyó como si fuéramos viejos amigos. Hablamos de política, de historia, de nuestras vidas, de nuestros sueños. Él me contó que creía que Bolivia estaba al borde de un cambio histórico, que los movimientos sociales estaban cobrando una fuerza que ningún gobierno podría ignorar por mucho tiempo. Tenía una visión, un plan, una certeza absoluta de que algún día los pueblos originarios gobernarían su propio país. Cuando terminamos de cenar, caminamos por las calles del centro. Era tarde, había poca gente. De pronto, él tomó mi mano. Fue un gesto simple, natural, pero sentí que algo dentro de mí se derretía. Caminamos así durante varias cuadras, en silencio, solo sintiendo la presencia del otro. Cuando llegamos a donde yo había estacionado mi auto viejo y destartalado, me giré para despedirme y él me besó. No fue un beso tímido ni dubitativo. Fue un beso seguro, profundo, lleno de algo que llevaba semanas construyéndose entre nosotros. Cuando nos separamos, los dos estábamos temblando ligeramente. Me dijo que no podía dejar de pensar en mí, que sabía que era complicado, que su vida era caótica y peligrosa, pero que quería intentarlo. Le dije que sí, sin pensarlo dos veces. Así comenzó nuestra relación, secreta, intermitente, apasionada. Él viajaba constantemente entre el Chapare, La Paz, Cochabamba, organizando sindicatos, coordinando protestas, reuniéndose con líderes de otros movimientos sociales. Yo tenía mis clases, mis hijos, mi vida en Cochabamba. Nos veíamos cuando él venía a la ciudad, a veces solo por unas horas, a veces por un día completo, siempre en lugares discretos, siempre con cuidado de no ser vistos juntos públicamente. Él me explicó que su posición era delicada, que no podía permitirse escándalos personales, que sus enemigos usarían cualquier cosa contra él. Yo entendía. O al menos eso me decía a mí misma. Nuestros encuentros eran intensos. Alquilábamos cuartos modestos en hoteles baratos de la periferia. Pasábamos horas hablando, haciendo el amor, soñando. Él me hablaba de su visión para Bolivia, de un país donde los aymaras, quechuas, guaraníes no fueran ciudadanos de segunda clase. Me hablaba de recuperar el gas, de nacionalizar recursos, de convocar una asamblea constituyente. Tenía planes enormes, ambiciosos, casi imposibles, y yo le creía. Me enamoré no solo del hombre, sino de su sueño, de su convicción, de su valentía. En esos cuartos de hotel olvidábamos quiénes éramos afuera. Yo no era una profesora divorciada con 2 hijos. Él no era un dirigente sindical perseguido por el gobierno. Éramos solo Carla y Evo, 2 personas que se habían encontrado en medio del caos y que por unas horas podían fingir que el mundo exterior no existía. Pero el mundo exterior siempre existía. Él recibía llamadas constantemente, incluso en nuestros momentos más íntimos. Tenía que irse de repente porque había un operativo militar en el Chapare, porque habían arrestado a compañeros, porque necesitaban su presencia en una marcha urgente. Yo me quedaba sola en esos cuartos, esperando, preguntándome si volvería, si esto realmente tenía futuro. Mis hijos empezaron a notar que su mamá estaba diferente. Sebastián me preguntaba por qué sonreía tanto viendo las noticias. Valeria me preguntaba si tenía un novio secreto. Les mentía diciéndoles que no, que solo estaba contenta con mi trabajo. No les podía decir la verdad. No podía decirle a nadie la verdad. Fue difícil mantener el secreto. Cochabamba no es tan grande y la gente habla.
Tuve cuidado extremo. Nunca lo mencionaba en conversaciones. Nunca reaccionaba cuando sus compañeras de trabajo discutían sobre él. Siempre guardé esa parte de mi vida en un compartimento sellado. Pero la soledad del secreto pesaba. No podía compartir con nadie lo que sentía. No podía hablar de mis alegrías ni de mis angustias. Era como vivir una doble vida y estaba empezando a agotarme. En enero de 1999, las cosas se intensificaron. El gobierno lanzó una operación masiva de erradicación forzosa de coca en el Chapare. Militares, policías, helicópteros, todo el aparato represivo del Estado. Hubo enfrentamientos violentos, campesinos muertos, dirigentes arrestados, comunidades enteras militarizadas. Evo estaba en el centro de todo, coordinando la resistencia, negociando con el gobierno, dando entrevistas a medios internacionales. Yo lo veía en la televisión, con el corazón en la garganta. Se veía cansado, tenso, envejecido. Pasaban semanas sin que pudiera contactarlo. Cuando finalmente me llamaba, su voz sonaba diferente, más dura, más distante. La presión lo estaba cambiando. En marzo conseguimos vernos. Él vino a Cochabamba solo por una noche. Nos encontramos en el mismo hotel de siempre. Cuando llegó, se veía demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, movimientos nerviosos que no le conocía. Me abrazó con desesperación, como si yo fuera su único refugio en medio de la tormenta. Esa noche hicimos el amor con una intensidad que rayaba en la desesperación. Después, acostados en esa cama barata con sábanas ásperas, él me habló de cosas que nunca había mencionado antes. Me habló del miedo que sentía, no por él, sino por su gente. Me habló de compañeros que habían sido torturados en cárceles militares. Me habló de la impotencia de enfrentarse a un sistema diseñado para aplastarlos. Y entonces me dijo algo que me heló. Me dijo que tal vez estaban equivocados, que tal vez la resistencia pacífica no era suficiente, que tal vez necesitaban considerar otras opciones. Le pregunté qué quería decir con otras opciones. Se quedó callado durante mucho tiempo. Luego dijo que había gente, compañeros del movimiento, que estaban hablando con grupos armados de otros países, grupos que tenían experiencia en lucha revolucionaria, grupos que podían entrenar, proveer armas, ayudar a organizar una insurgencia real. Mi corazón se detuvo. Le pregunté si estaba hablando de guerrilla, de violencia organizada. Me miró con esos ojos cansados y me dijo que no sabía, que solo eran conversaciones, que nada estaba decidido, pero que la situación era insostenible y que tal vez no quedaba otra opción. Traté de razonar con él. Le dije que la violencia solo traería más violencia, que los masacrarían, que el ejército boliviano, con apoyo estadounidense, los aplastaría sin piedad. Él lo sabía perfectamente, pero me dijo algo que nunca olvidaré, que a veces la historia necesita mártires, que a veces la sangre derramada hoy es el precio de la libertad mañana. Me asusté. No era el hombre del que me había enamorado. O tal vez sí lo era, y yo había estado viendo solo lo que quería ver. Esa noche discutimos por primera vez. Yo le rogaba que no se metiera en eso, que buscara otras formas, que no tirara su vida. Él me decía que yo no entendía, que yo era de la ciudad, que nunca había vivido lo que vivía su gente, que era fácil hablar de paz cuando no te estaban quitando todo. Tenía razón en eso. Yo nunca había vivido su realidad, pero aún así no podía aceptar lo que estaba contemplando. Nos quedamos dormidos sin resolver nada, abrazados, pero con un abismo nuevo entre nosotros. A la mañana siguiente se fue temprano. Me besó en la frente y me dijo que me amaba, que todo iba a estar bien. No le creí. Pasaron 2 meses sin saber de él.
2 meses en los que yo vivía pegada a las noticias, aterrada de ver su nombre en algún reporte de arrestos o peor, en alguna lista de muertos. Finalmente me llamó en mayo. Su voz sonaba extraña, controlada. Me pidió que nos viéramos, que era urgente. Quedamos en el mismo hotel. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Se veía diferente, más delgado, con la mirada más dura, con algo en su postura que me hizo sentir que estaba frente a un extraño. Me sentó en la cama y tomó mis manos. Me dijo que me amaba, que estos meses conmigo habían sido los más felices de su vida en medio de todo el caos. Pero que tenía que contarme algo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me preparé para escuchar que había otra mujer, que se iba del país, que lo habían amenazado, cualquier cosa menos lo que realmente dijo. Me contó que las conversaciones con los grupos armados habían avanzado, que había un plan en marcha para entrenar células guerrilleras en zonas rurales del Chapare, que habían conseguido contactos con las FARC de Colombia, que les iban a proveer entrenamiento táctico y armas, que la idea era crear una insurgencia coordinada que atacara infraestructura petrolera, bases militares, provocar una crisis que forzara negociaciones reales. Me dijo que él no estaría directamente involucrado en las acciones armadas, que su rol seguiría siendo político, pero que estaba apoyando la estrategia, facilitando conexiones, usando su influencia para coordinar. Me dijo todo esto con una calma aterradora, como quien habla del clima. No podía respirar. Le pregunté si estaba consciente de lo que estaba diciendo, de las implicaciones. Me dijo que sí, que lo había pensado durante meses, que habían agotado todas las vías pacíficas, que el gobierno no negociaba en serio, que la represión empeoraba, que esto era necesario. Le pregunté por qué me lo estaba contando. Me dijo que porque me amaba, porque no podía seguir mintiéndome, porque necesitaba que yo supiera quién era realmente. También me dijo que necesitaba que yo guardara el secreto, que confiaba en mí completamente, que sabía que yo jamás lo traicionaría. Me estaba poniendo en una posición imposible. Si yo guardaba ese secreto, me convertía en cómplice de algo que podría resultar en muertes. Si lo revelaba, traicionaba al hombre que amaba y probablemente causaba su arresto o muerte. Le pedí que se fuera. No podía procesarlo con él ahí enfrente. Se fue sin protestar. Mientras quedé sola en ese cuarto durante horas, llorando, temblando, tratando de entender qué hacer. Esa noche no dormí. Pensé en ir a las autoridades, en denunciarlo, pero sabía que no tenía pruebas concretas, solo su palabra. Y sabía que si lo hacía, él y muchos otros morirían. Pensé en irme, en mudarme a otra ciudad, en desaparecer, pero tenía hijos, tenía trabajo, tenía una vida que no podía simplemente abandonar. Al final tomé la decisión más cobarde y tal vez la más humana. Decidí no hacer nada, no denunciarlo, pero tampoco seguir con la relación. Era la única forma que encontré de vivir conmigo misma. 2 días después lo llamé y le dije que no podíamos seguir viéndonos, que lo amaba, pero que no podía cargar con ese secreto, que no podía ser parte de eso ni directa ni indirectamente. Él lo entendió. No me rogó que reconsiderara, no intentó convencerme. Solo me dijo que me amaba, que respetaba mi decisión, que sentía haber puesto ese peso sobre mí. Me pidió perdón. Nos despedimos por teléfono y nunca más volvimos a hablar directamente. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Viví en un estado constante de ansiedad, esperando escuchar noticias de ataques guerrilleros en el Chapare, de enfrentamientos armados, de la insurgencia que él había mencionado. Pero no pasó nada. Las noticias seguían reportando protestas,
enfrentamientos con la policía, arrestos, pero nada que indicara una guerrilla organizada. Pasó un año, luego otro. En el 2002, Evo se postuló para presidente con el MAS. Quedó segundo con un porcentaje sorprendentemente alto. Yo lo vi en la televisión dando discursos, debatiendo, comportándose como un político convencional. No había rastro de guerrilla, no había insurgencia armada. Me pregunté si todo había sido una fantasía, si realmente habían considerado esa opción y luego la habían descartado, o si solo había sido un momento de desesperación que él me confesó y que nunca se materializó. Nunca supe la verdad completa. En el 2005 ganó las elecciones presidenciales, con una mayoría aplastante. Lo vi en televisión, siendo investido como el primer presidente indígena de Bolivia. Lloré esa noche. Lloré de alegría por él, por su triunfo histórico. Lloré de tristeza por lo que habíamos perdido. Lloré de alivio porque aparentemente había elegido el camino político y no el camino de la violencia. Durante sus años de presidencia, lo seguí de lejos. Vi sus logros, la nacionalización de los hidrocarburos, la nueva constitución, los programas sociales, la reducción de la pobreza. También vi sus errores, la creciente autoritarismo, los conflictos con movimientos indígenas que no se alineaban con él, los escándalos de corrupción en su entorno. Lo vi convertirse en exactamente lo que había combatido, un hombre de poder que ya no escuchaba, que se creía indispensable, que manipulaba instituciones para mantenerse en el gobierno. Me dolió verlo cambiar así. O tal vez no cambió. Tal vez siempre fue así y yo estuve tan enamorada que no lo vi. El secreto que me confió esa noche de mayo de 1999 lo guardé durante 25 años. Nunca se lo conté a nadie, ni a mis hijos, ni a mis amigas, ni siquiera a mi hermana, con quien lo comparto todo. Viví con ese peso sola, preguntándome constantemente si había hecho lo correcto al no denunciarlo, si mi silencio había permitido que algo terrible ocurriera. Pero nada de lo que él me contó se materializó públicamente. Nunca hubo una guerrilla en el Chapare financiada por las FARC. Nunca hubo ataques coordinados a infraestructura petrolera. Al menos no que yo sepa. Tal vez todo quedó en conversaciones que nunca avanzaron. Tal vez él me mintió sobre la magnitud de los planes. O tal vez sí hubo células que se entrenaron, armas que se movieron, planes que se abortaron en el último momento, no lo sé. Y esa incertidumbre me carcomió durante años. Mi vida siguió adelante como pudo. Mis hijos crecieron. Sebastián se hizo abogado y se mudó a Santa Cruz. Valeria se casó con un ingeniero y también vive allá. Yo seguí dando clases hasta el 2020, cuando me jubilé. Tuve otras relaciones a lo largo de los años. Nada serio, nada que durara. Ningún hombre pudo competir con el fantasma de Evo, con el recuerdo de esa pasión intensa, con la magnitud de lo que habíamos compartido y perdido. Viví una vida tranquila, discreta, casi invisible, pero por dentro siempre cargué ese secreto como una piedra en el pecho. Cada vez que lo veía en las noticias, cada vez que escuchaba su nombre, algo dentro de mí se revolvía. Una mezcla de nostalgia, rabia, tristeza y un amor que nunca terminó de morir completamente. En el 2019, cuando lo derrocaron en medio de acusaciones de fraude electoral y tuvo que huir a México, sentí una punzada de dolor por él a pesar de todo. Lo vi en televisión llegando a México como exiliado, envejecido, derrotado, y recordé al hombre apasionado que conocí en 1998. Cuando regresó a Bolivia en 2020, después de que su partido ganara las elecciones nuevamente, pensé brevemente en buscarlo, en mandarle una carta,
en preguntarle si recordaba aquellos meses que compartimos, si recordaba la confesión que me hizo. Pero no lo hice. Demasiado tiempo había pasado. Éramos personas completamente diferentes. El Evo de ahora no era el Evo que yo amé, y la Carla de ahora no era la mujer ingenua que se enamoró de un líder cocalero con sueños imposibles. Fue el año pasado, en 2024, cuando finalmente decidí contar esta historia. Estaba viendo un documental sobre los movimientos sociales de los años 90 en Bolivia y ahí estaba él, más joven, más delgado, con esa pasión en los ojos que recordaba tan bien, y algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que había pasado 25 años cargando este secreto sola y que ya no quería seguir haciéndolo. No para venganza, no para dañarlo, sino simplemente para liberarme, para que alguien más sepa que esto existió, que nosotros existimos, que ese secreto fue real. Empecé a escribir todo, los encuentros, las conversaciones, la pasión, la confesión, el secreto. Al principio era solo para mí, una forma de procesar, de entender. Pero luego se convirtió en esto, en un testimonio que necesito compartir. Sé que algunos no me creerán. Dirán que estoy inventando, que busco atención, que es imposible verificar lo que cuento. Y tienen razón en eso. No tengo pruebas. No guardé cartas porque casi nunca escribimos. Todo era telefónico o en persona. No tomé fotos porque era demasiado riesgoso. No hay evidencia física de nuestra relación más allá de mi memoria. Pero sé lo que viví, sé lo que sentí, sé lo que él me confesó esa noche de mayo de 1999. Y aunque no pueda probarlo, es mi verdad. Otros dirán que debí haberlo denunciado, que fui cómplice al guardar silencio sobre planes de insurgencia armada. Y tal vez tengan razón. Viví con esa culpa durante años. Pero también sé que si lo hubiera denunciado basándome solo en lo que me contó sin pruebas concretas, probablemente no hubiera pasado nada más allá de poner en peligro su vida y la mía. Tomé la decisión que pude tomar en ese momento con la información que tenía y las emociones que sentía. No digo que fue la decisión correcta, solo digo que fue la única que encontré. Hoy, 25 años después, miro hacia atrás y veo a una mujer que se enamoró del hombre equivocado en el momento equivocado. Veo a alguien que quedó atrapada entre el amor y la conciencia, entre la lealtad y la moral. Veo a alguien que eligió el silencio como única forma de sobrevivir a un dilema imposible. No me considero una heroína por haber guardado el secreto. Tampoco me considero una villana por no haberlo revelado. Soy simplemente una mujer que amó intensamente, que conoció una verdad que no debía conocer y que pagó el precio de ese conocimiento con años de culpa, soledad y dudas. El Evo que yo conocí probablemente ya no existe. El poder lo transformó en alguien diferente, como transforma a todos los que lo tocan. El hombre con el que compartí esos meses de pasión secreta, el hombre que me confesó sus miedos y sus planes más oscuros. Ese hombre quedó enterrado bajo capas y capas de política, poder y tiempo. Y tal vez eso es lo más triste de todo. No solo perdí al amor, perdí a la persona que fue. Hoy vivo tranquila en mi casa de Cochabamba. Cuido mis geranios, leo, veo a mis nietos cuando vienen de visita, camino por el mercado, donde lo vi por primera vez dando ese discurso que me cambió la vida. A veces paso por ese hotel donde nos encontrábamos. Ya no existe, lo demolieron hace años para construir un centro comercial. Es apropiado de alguna manera. Todo lo que fuimos quedó enterrado bajo el concreto del presente. Cuando veo su foto en los periódicos o escucho su nombre en las noticias, ya no siento esa punzada aguda de dolor, solo una melancolía suave,
como cuando recuerdas un sueño que tuviste hace mucho tiempo y que casi has olvidado. El secreto que me confió esa noche sigue conmigo. Lo llevé durante 25 años como un peso invisible que nadie más podía ver. Y ahora que lo he contado, siento que finalmente puedo respirar un poco más profundo. No sé si alguna vez se sabrá la verdad completa sobre esas conversaciones con grupos armados, sobre esos planes de insurgencia. Tal vez quedaron solo en eso, en conversaciones desesperadas de hombres al límite que finalmente eligieron otro camino. Tal vez hubo más de lo que yo sé. No tengo forma de saberlo con certeza. Lo que sí sé es que ese secreto definió gran parte de mi vida adulta. Influyó en mis relaciones posteriores, en mi capacidad de confiar, en mi forma de ver la política y el poder. Me enseñó que las personas que amamos pueden ser capaces de cosas que nunca imaginaríamos. Me enseñó que héroes de algunos son los villanos de otros, que la historia se escribe desde el poder y que las verdades incómodas se entierran. Me enseñó que a veces el amor no es suficiente cuando los caminos divergen demasiado. Y me enseñó que algunos secretos son tan pesados que pueden aplastarte si los cargas sola durante demasiado tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez amaste a alguien que luego se convirtió en otra persona, si alguna vez cargaste un secreto que te quemaba por dentro, te invito a que lo compartas en los comentarios. No necesitas dar nombres ni detalles que te pongan en riesgo, pero saber que no estamos solos en estos dilemas imposibles puede hacer la diferencia. El amor y la política son dos fuerzas que rara vez coexisten pacíficamente. Cuando se encuentran, alguien siempre sale lastimado. Yo salí lastimada, pero también salí viva. Salí con cicatrices, pero también con lecciones. Salí con un secreto que finalmente he podido soltar. No sé qué pensará él si alguna vez escucha esta historia. Probablemente negará todo. Probablemente dirá que es ficción, que estoy inventando, que busco dañar su imagen. Y está en su derecho de hacerlo. Yo no busco destruirlo ni exponerlo. Solo busco liberarme de un peso que cargué durante demasiado tiempo. Solo busco que alguien sepa que Carla y Evo existieron, que lo que compartimos fue real, que el secreto que me confió marcó mi vida para siempre. Esta es mi verdad, toda mi verdad. No pido que me crean, solo pido que escuchen. Y si después de escuchar deciden que es solo la historia de una mujer despechada inventando fantasías, está bien. Yo sé lo que viví. Yo sé lo que amé. Yo sé lo que perdí. Y ahora finalmente, ustedes también lo saben. Sobreviví no para ser heroína ni villana, sino simplemente para contar que existí, que amé y que pagué el precio de amar a un hombre que eligió el poder sobre todo lo demás. Viví con un secreto que pudo haber cambiado la historia si lo hubiera revelado en su momento, o que tal vez era solo una confesión desesperada que nunca se materializó. Nunca lo sabré con certeza, y tal vez ese es el castigo más grande de todos: vivir para siempre con la duda de si hice lo correcto. Pero estoy aquí, respirando, existiendo, finalmente libre del peso del silencio. Y eso, después de todo, tendrá que ser suficiente.